Bienvenidos a el último tema de esta serie del plan de salvación. Es un privilegio para su servidor haber sido invitado para poder hacer las grabaciones de estos temas, esperando que pueda tocar a más de una persona en el conocimiento y en la preparación para el tiempo del fin. El plan de salvación es el tópico que está en toda la palabra de Dios y tiene como objetivo poder llevarnos de regreso a casa. Vamos a dar inicio entonces con una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos a través de estas plataformas para poder estudiar tu palabra y de una u otra manera saber el camino de regreso a casa. Te pido, Señor, que puedas seguir dirigiendo a los ministerios a través de las redes sociales y de las radios, para que sea, Señor, un agente más de predicación en esta tierra. Te lo pido y te lo ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen con las diapositivas. No voy a ser muy extenso porque ya tema tras tema vamos haciendo algunos resúmenes por el bien de aquellos que tal vez no pueden llevar toda la secuencia o se encuentran con algún tema aislado, ¿verdad? Así que hemos estudiado que el plan de salvación se encuentra de etapa a etapa en la palabra de Dios. Es el único tema que va tras las generaciones de los libros de la palabra de Dios y atraviesa toda la cultura, toda la lingüística, para poder presentar lo que Dios quiere que contenga su palabra, que es el camino de regreso a casa. Así que estudiamos en un principio que Dios puso una bendición después del problema del pecado. Antes de que el mundo cayese en pecado, dice que la tierra que salía de las manos del Creador era sumamente hermosa. Dice que cuando Adán salió de las manos del Creador era de notable talla y hermosamente simétrico, era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de los hombres que hoy habitan. Eran hombres muy capaces, era una naturaleza muy hermosa, todo diseñado con el único fin de que pudiésemos tener una casa que Dios nos hizo, una casa preciosa, hermosa, para vivirla para siempre. Dios había creado todo lo necesario para que el hombre pudiese vivir bien, pero había una necesidad que hay en todos los seres vivos, de que el hombre pudiese tomar la decisión de escoger el bien o el mal. El Señor, aunque no había condición pecaminosa, proveyó a su ser recién creado que tomase la decisión, si quería disfrutar de lo que Él había prometido o si quería tomar la decisión de alejarse de Dios. Tristemente, la pareja recién creada tomó la decisión equivocada. Y en Génesis 2:17 se le dio la indicación: no comas del árbol, si comes del árbol vas a morir. Tristemente, el hombre entró en pecado, empezó la muerte en este mundo que hasta el día de hoy sigue cobrando la factura a este planeta, a este globo terráqueo. Dios no dejó todo ahí, aunque era su creación y pudo haberse olvidado, no lo hizo. El Señor proveyó en ese momento el plan de redención, el plan de salvación. Dios pudo haberse olvidado de la humanidad recién creada, pero no, va en búsqueda de esa humanidad caída y hace la primera profecía, da la primera profecía. En Génesis capítulo 3:15 promete que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, iba a aplastar la cabeza a Satanás y que al final de todo este gran conflicto, Cristo Jesús iba a salir victorioso. Profecía que se cumplió hace 2000 años y que está todavía en su cumplimiento cuando Cristo venga por segunda vez. Estudiamos la importancia de conocer que en Génesis 3:15 está hablando específicamente de Cristo Jesús, de que sepamos que esa profecía tiene que ver con Cristo Jesús, con el descendiente. Por lo tanto, dimos algunos textos bíblicos para hacer esa comprobación bíblica. Hay muchos textos, pero fuimos al resumen, que es en Gálatas capítulo 3, versículo 16, donde habla tu descendiente. Ese descendiente, dice el texto claro en Gálatas, Cristo Jesús. A partir de ese momento, familia, cuando el mundo entró en pecado, empezó en un descenso constante. La ciencia, la propuesta evolutiva, dice que el mundo va en constante crecimiento. La propuesta cristiana
dice la palabra de Dios que el mundo va en constante decaimiento, va descendiendo. Su destino final, su último punto es la muerte eterna. Y ahí estudiamos los textos bíblicos donde nos habla justamente de ese descenso. Estudiamos que en este pequeño gráfico podríamos explicarle a algunas personas que deseen conocer acerca de la salvación, en un pequeño gráfico, el proceso de salvación. Dios y el hombre al principio, juntos, caminando juntos, diseñados para convivir, pero el pecado hizo la separación. Dios no se alejó, nosotros decidimos alejarnos de Dios. Una humanidad que su final era la muerte eterna, porque Cristo le dijo: el día que comas de ese árbol vas a morir. Pero damos gracias a Dios porque Cristo Jesús hace 2000 años vino a interceptar esa caída, y todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino ahora va a tener ¿qué cosa? Vida eterna. Es decir, cuando decidimos aceptar a Cristo Jesús, ya nuestro destino ya no es la muerte, sino ahora es la vida. Solo que hay una diferencia: ahora necesitamos subir, regresar a casa. Es un trabajo que tenemos que desarrollar como pueblo de Dios. Y hemos estudiado que cuando Cristo Jesús vino, justamente vino a hacer eso, a abrir una puerta que no estaba abierta. Y en Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más famoso de la Biblia, creo yo, Cristo Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Vimos en 1 Corintios 15, 20 al 24 que tristemente por un hombre entró el pecado, la muerte, pero por un hombre entró la vida eterna, y es en Cristo Jesús. Estudiamos la importancia de saber y conocer que para nosotros hoy en día es un poco más fácil porque es algo pasado, es decir, Cristo ya murió por nosotros. Para el pueblo de Israel, ellos tenían que hacer la simbología del santuario. Cristo Jesús les presentó el santuario para que ellos pudiesen ver en el futuro, pudiesen ver la promesa del Mesías. Habiendo llegado a la promesa, hoy en día tú y yo tenemos el privilegio de que Cristo ya murió por nosotros. Ya no tenemos que estar esperando nada, el sacrificio de Cristo Jesús. Ya el proceso de salvación está casi consumado. Es decir, solo estamos esperando el juicio final, el juicio donde Cristo Jesús va a poner en su lugar a la serpiente y la va a terminar de matar. Vimos que cuando aceptamos a Cristo Jesús, ganamos muchas garantías, disfrutamos de caminos especiales que la humanidad no tiene porque no ha decidido aceptar a Cristo Jesús. La invitación es que los que acepten a Cristo Jesús puedan disfrutar estas garantías. Número 1, puedan ser justificados, es decir, el pecado que se cometió en el huerto del Edén sea liberado, seas libre, porque Cristo ya pagó esa deuda, y solamente aquellos que deciden creer en Cristo Jesús pueden obtener esa justificación. Estudiamos un poquito en el camino a Cristo que para poder tener una justificación necesitamos tener un arrepentimiento genuino. Para tener un arrepentimiento genuino necesitamos ceder nuestro corazón a Cristo. No es ceder nuestro corazón al Espíritu Santo, es decir, abrir nuestro corazón, que Él pueda hacer lo que yo ya no puedo hacer. Solamente así vamos a obtener el verdadero arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento nos va a conllevar a una verdadera justificación. Vimos la importancia del bautismo porque es necesario nacer de nuevo para poder obtener estas garantías. La adopción, en el momento que no somos del pueblo de Israel, Cristo Jesús abre el panorama y dice: ahora vayan a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, al no tener nosotros la sangre de Abraham, somos gentiles, pero Cristo nos adopta. Y leímos en los textos, una vez adoptados legalmente, obtenemos la herencia legalmente. Y la herencia es el reino de los cielos. Estudiamos la reconciliación. En la reconciliación vimos la importancia de orar, estudiar, poder tener esa amistad una vez más con nuestro Padre Celestial. Ahí está el texto, ¿verdad? Los textos. Así que más o menos así va nuestro cronograma. Mateo 1:21, Lucas 19:10 y Juan 3:16 fue el momento que Cristo Jesús viene, intercepta esa caída. Y entonces nos da muchas garantías. Número 1, la justificación que nos conlleva a la vida eterna. Y podemos ver que hay
todos los caminos que el Señor nos está guiando para regresar a casa: justificación, reconciliación, adopción, y la que vamos a estudiar en un momento es santificación. ¿Qué es la santificación? La penúltima garantía que el Señor nos da es que tengamos un proceso de santificación, que desarrollemos ser santos. 2 de Corintios 5:17, vamos a leerlo por favor. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el proceso de santificación, hermanos, hay una nueva creación. Recuerden que necesitamos dos nacimientos: el nacimiento de papá y mamá y el nacimiento en Cristo Jesús. Cuando decidimos aceptar a Cristo Jesús, entonces nos convertimos en una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, dice el texto, he aquí todas son hechas nuevas. Es un estilo de vida. El ser hijo de Dios, el entrar al plan de salvación, el regresar a casa, cambia el estilo de vida. Cuando hay migración entre ciudades o países aún, cambia el estilo de vida. Cambia la forma como se come, cambia la forma como se viste, cambia la forma como se transporta. Hoy en la mañana platicaba con una hermana y me contaba de su traslado de unas comunidades al sur de México a Guadalajara. Cambia. Cuando nos inscribimos, o Cristo Jesús nos inscribe en un reino nuevo, en el reino de los cielos, entonces, hermanos, ya no somos ciudadanos de este mundo, nos convertimos en ciudadanos del reino. Y al ser ciudadanos del reino, debemos de trabajar distinto. Por eso Cristo Jesús enfatizó muchas veces en sus parábolas, en sus prédicas, en sus enseñanzas: el reino de los cielos es parecido a, para que pudiésemos entender y comprender cómo funciona el cielo, para que en este mundo nos fuésemos acercando a ese cielo. Por eso, en el triángulo del plan de salvación, empieza uno en la cruz y empieza uno a subir, se va uno acercando al cielo, se va uno acercando. No significa, familia, que cuando estamos ya en ese camino ya estamos en el cielo. No, es un trabajo constante, es un mejoramiento día a día, es una muerte al yo constante. Lo que el Señor pide de nosotros es que vayamos quitando el yo y vayamos agregando a Cristo Jesús. La tendencia pecaminosa, los deseos, los gustos, las inclinaciones, todo debe ser sometido a la voluntad de Dios. Hay algo que se llama el dominio propio. En el proceso de la santificación tiene un papel muy importante, porque la facultad de tomar una decisión a base de lo que es correcto y no a base de lo que yo quiero, eso es una facultad que no muchas personas pueden tener y que hoy sufre el mundo por ello. Vamos a regresar a unos ejemplos muy sencillos o muy coloquiales. Hablábamos el otro día acerca de la yo menciono pues nada más por mencionar pues, pero la Coca-Cola, ¿no? Entonces la persona que no tiene dominio propio y se le ha dicho: no tomes Coca-Cola, no la compres, no la ingieras, pero la persona no tiene la capacidad de escoger, ya está su vida tendenciosa a, y aunque su cabeza, su mente dice: no lo debo de hacer, pero su inclinación, sus gustos, sus deseos están mandando a su fuerza de voluntad. Es decir, hoy en día el mundo camina así: el dominio propio, los gustos, las inclinaciones y las tendencias están arriba de la fuerza de voluntad, del dominio propio.
Lo que Cristo Jesús quiere lograr en nuestras vidas en el proceso de la santificación, familia, es que esto que está así pueda girar y pueda ser al revés. ¿Cómo funcionaría al revés? Bueno, yo sé que esto es malo para mí, y aunque me gusta, aunque tengo la tendencia, aunque me llama la atención probablemente, pero no es correcto, no es para mí, y por lo tanto no lo tomo. Lo que quiere lograr Cristo Jesús con nosotros en el proceso de la santificación es que realmente mandemos nosotros y no nuestro paladar, nuestra vista muchas veces, nuestro olfato en muchas ocasiones. Hay que dejar constantemente cosas que nos conllevan a lo que va en contra de Dios. Arriba muchas veces tenemos nuestros deseos. A veces lo que rige nuestras vidas son nuestros gustos. Muchas veces lo que gobierna nuestros corazones son las tendencias. Y lo que el Señor pide en el proceso de la santificación es que el dominio propio y su voluntad gobiernen nuestras vidas. Lo que tenemos que lograr, hermanos y familia, es lograr hacer el cambio. Es hacer que la voluntad divina en nuestras vidas sea la que gobierne. Quiero invitarles en Levíticos 11:44. Vamos a ver algunos textos bíblicos con respecto a esto. Levíticos capítulo 11, versículo 44. Dice así: pues que yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, dice, os santificaréis. Yo soy tu Dios y por lo tanto yo te pido a ti, dice Cristo Jesús, dice Dios, que nos santifiquemos. Y dice, y seréis santos. Es un indicativo, ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Así que no os contaminéis con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Está hablando ahora en las leyes levíticas. Pero la invitación que nos hace Cristo Jesús es que nos convirtamos en santos como Él es. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, dice el texto en el versículo 45, porque yo soy santo. La voluntad de Dios es que seamos santos. Nos ha llamado, familia, a tener santificación. Quiero invitarles que vayamos ahora en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo capítulo 4, versículo 3. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni tome ventaja de su hermano en nada, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia. Es decir, cuando aceptamos a Cristo Jesús, Dios no nos ha llamado a la inmundicia, Dios nos ha llamado a la santificación. Otro texto más que me gustaría invitarles a leer es en Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Tristemente, estamos en un mundo donde sabemos que debemos de trabajar en nuestro proceso de santificación, pero al vivir en este mundo hay una lucha constante para que esto que mencionábamos pueda convertirse en esto. Este giro, familia, que tenemos que hacer es el trabajo constante, diario, de nuestro diario vivir. Es un crecimiento en Cristo.
Es que si ya me di cuenta que soy esto, me convierto en esto cuando pasan estas situaciones, yo necesito cambiar, necesito hacer vencer mis pasiones. Un cristiano no es correcto que diga, bueno, así soy yo, y se aguantan. Y es que a mí me gusta así y no hay nada más que hacer. No, familia, necesitamos ser semejantes a Cristo Jesús. Por eso es un camino ascendente, por eso está Dios allá en el reino de los cielos y estamos viéndolo hacia Él, buscando llegar a ese ideal que Él nos ha marcado. Lo que justamente hace la santificación en nuestras vidas es que implanta otra naturaleza en nuestro ser. El que ha nacido de nuevo tiene que luchar contra el yo en todas sus manifestaciones. Es un trabajo, hermanos, que tenemos que hacer día a día. Tenemos que estarnos observando a nosotros mismos. Tenemos que estar viendo en qué estoy fallando. Tenemos que estar estudiando su palabra y ser un reflejo. Su ley de Dios es un reflejo para que yo vea, estoy mal aquí, estoy mal allá. No hacer lo que hizo Adán y Eva. Echarle la culpa a Eva, echarle la culpa a Satanás, echarle la culpa a Dios. No funciona así la santificación. La santificación es: reconozco, necesito cambiar y voy a hacer el esfuerzo. Determinación. Esta lucha, hermanos, por el amor propio, la autoexaltación, la autosuficiencia, el orgullo, todo esto es algo que debemos de batallar. Esta lucha, familia, no es sencilla, es un trabajo hacia arriba. Por eso yo les he dicho, es más fácil bajar que subir. Subir en el plan de salvación es echarle los kilos, es cargar, es sudar, es tener mejor condición física. Hay que dejar de actuar por uno mismo y entregarle mi voluntad a Dios. Pero el ser humano por naturaleza, tristemente, tiene una tendencia a hacer lo contrario. El centro de la lucha, hermanos, no es contra el hacer ciertas cosas malas, sino que el dejar que Dios dirija y controle nuestras vidas. Hay algo aquí que me gustaría ser muy enfático. Nuestra lucha, hermanos, no debe de ser contra las cosas que estamos haciendo mal, porque vamos a perder en muchas ocasiones. Nos vamos a frustrar y vamos a decir, eso de ser cristiano está de locos. Nuestra actividad debe de ser: Señor, te entrego a ti mi voluntad, por favor, haz de ella lo que a ti te plazca, guíame. Ya no quiero ser orgulloso, ya no quiero tener amor propio, ya no quiero tener autosuficiencia, quiero dejar ser el orgullo, quiero dejar de convertirme en una piedra de tropiezo para los demás, quiero ser de bendición tuya. Para que nuestras actitudes, familia, nuestros pensamientos, nuestras acciones en el proceso de la santificación, en nuestro caminar cristiano, nuestro reflejo de pueblo de Dios sea puro y tenga el propósito de glorificar a Dios y no a nosotros mismos. La santificación, familia, es un hermoso caminar de regreso a la patria celestial, porque su corazón de uno se empieza a volver en un corazón de carne, y de repente la gente empieza a ver: ay, mire qué bonito el hermano, ahora ya platica más. Ay, qué bonito el hermano, ahora ya hasta juega con los niños. Una vez un profesor nos dijo: si los niños los buscan a ustedes como pastores, es que están haciendo buen trabajo, dice. Pero si los niños los ven y salen corriendo, es porque están haciendo muy mal trabajo. Y es que hay veces hay hermanos o habemos pastores que tenemos una cara que llegamos a la iglesia y parece que ya llegamos enojados y nos vamos y ya estamos más enojados. El camino a Cristo Jesús es un camino de sencillez, de alegría, de reflejar el carácter de Cristo Jesús, de que Cristo ya está viviendo en nosotros y estamos brillando a la luz que Cristo Jesús quiere que lo hagamos. Aquí es donde el ejemplo de Cristo es fundamental para nuestra vida, porque Él nos enseñó cómo se puede vivir una vida plena en dependencia
al Padre. Miren lo que nos enseñó. Quiero invitarles en Juan capítulo 4, versículo 34. Juan capítulo 4, versículo 34. Dice: mi comida es, dijo Jesús, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo agradezco a Dios porque hoy en día, en medio de un mundo secular, un mundo que está en constante crecimiento en su materialismo, hay hermanos, hay jóvenes, hay muchachos que han decidido servirle a Dios y hacer la voluntad de Cristo Jesús. Yo quiero agradecer de esta manera ahora en este momento, en la última sesión, a Gediael, porque en estos días, yo lo conocía de antes, pero en estos días he visto cómo su servicio a Dios, su obra, su tiempo completo ha dedicado para hacer la voluntad de Dios. Ayer, hermanos, el sábado me trajo de un lado para otro, que una radio y luego la otra radio y una cabina y vamos a hacerlo acá y ahora por teléfono y tenemos que ir a entregar libros. Es una actividad constante para el servicio de la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, que no sean 1, 2, 3, 5 muchachos, que sea la iglesia entera, que sea toda la feligresía, que sea todo el pueblo de Dios hambrientos de hacer la voluntad de Dios. Hacer santo, purificarnos, ponernos apartes para Dios, consagrarnos como personas. Los sacerdotes eran hombres que eran santificados para su servicio, eran revestidos de hábitos consagrados y mediante sacrificios y la sangre de la expiación, sus utensilios, todo era dedicado al Señor. El Señor participaba en esta santificación. El Señor mismo estaba ahí para poder ser parte del proceso de la santificación de ese sacerdote. Hoy en día, familia, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Todos como pueblo de Dios debemos de estar en ese proceso de la santificación. En cuanto a nosotros los cristianos, somos exhortados a santificarnos, a separarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dijo Cristo Jesús: no te pido que los quites del mundo. Ahí como que hay una contradicción. ¿Cómo, Señor? No somos del mundo, pero no pides que nos quites del mundo. Porque el Señor nos necesita en este mundo. Requiere de nuestros servicios en este mundo para que tú y yo podamos ser el reflejo del reino de los cielos. A este proceso de entrega, de sumisión a la voluntad divina, para que Dios realice su redención en cada uno de nosotros, a eso se le llama la santificación. La santificación restaura la separación causada por el pecado. En el momento que nos asemejamos más a Cristo, entonces nos acerca más a Él. En el momento que vamos mejorando nuestro caminar hacia Cristo Jesús, significa que, hermanos, que la reconciliación va llevando su curso. Nos vamos acercando a Él, vamos haciendo más amigos de Él. Por eso cuando Cristo venga en la glorificación, el Señor nos va a decir: Jorge, bienvenido. Jesús, un placer. Estuve ansioso de llegar a este momento. Pero si llega un momento de la segunda venida y no hemos tenido la santificación, no nos hemos asemejado a Él, no hemos tenido la reconciliación, no tuvimos un arrepentimiento verdadero, no hubo una justificación completada, no estuvo el proceso de la adopción, en ese momento el Señor va a decir: no te conozco. Muchos van a decir: Señor, pero en tu nombre hicimos esto, repartimos libros, dimos comida. No te conozco. Porque no se trata de obras buenas. Obras buenas hacen las asociaciones civiles, mucha gente que no conoce de Dios hace obras buenas. Las obras buenas no nos van a salvar.
en el plan de salvación, lo que Cristo Jesús nos presenta, lo que nos va a salvar es aceptarle a Él y tomar todas estas garantías para conducirnos de regreso a Cristo Jesús. La santificación, la santificación tiene 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. Es decir, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, Él nos declara santos. Ahora eres mío. No significa que ya no vas a pecar, porque a veces ese concepto erróneo. Tampoco estoy diciendo que hay que pecar, pero lo que estoy diciendo es que en el momento que Cristo Jesús nos acepta, Él dice: tú eres ahora santo, hijo mío. Estás apartado para mí. Pero no significa que ahí terminó el proceso. Por eso estoy diciendo que la santificación tiene 3 dimensiones. La primera, nos declara santos. Hay que hacer todo para poder obtener el llegar a Cristo Jesús. En la segunda dimensión es un presente. Estamos en constante santificación. Estamos en este mundo, familia, y necesitamos santificarnos diariamente. Por eso en el santuario terrenal había un sacrificio en la mañana y en la tarde para poder limpiar los pecados del pueblo. Pero también hay un futuro. Cristo, cuando venga, nos va a transformar. Va a hacer que las tendencias pecaminosas se eliminen de nosotros y podamos haber ganado la batalla del pecado. Pero eso va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez. Aquí hay algo con lo cual se ha discutido y se ha batallado mucho tiempo. Y bueno, respeto cada una de las ponencias y de los hermanos y pastores que predican este proceso, en este momento del proceso de la santificación. Lo que sí es cierto es que yo he requerido que me presenten a la primera persona que ya no ha pecado, que ya es santo, que ya logró la santificación, que ya completó el proceso de santificación en esta tierra. Y es riesgoso, porque en el momento que una persona se me presente y me diga: pastor, fulanito o yo he alcanzado el proceso de la santificación a su máximo nivel, entonces ya no necesita a Cristo, ya no necesita los servicios en el reino de los cielos del santuario para poder expiar sus pecados. Estaría en contra de muchos conceptos y muchos estudios acerca del plan de salvación. Es en el futuro, pero no por eso tenemos que dejar de subir, porque en el momento que nos estancamos, empezamos a caer. Es un constante crecimiento. Tenemos que dejar vicios, tenemos que dejar tendencias, tenemos que trabajar día a día para poder quitar el orgullo, el amor propio, la autoexaltación, la autosuficiencia. En el proceso de la santificación no quiere decir que vamos a esperar que Cristo venga para que nos transforme y nos santifique. No, hoy, hermanos, tenemos que ser santos. Al participar de la santificación no significa que el cristiano ya no va a cometer errores o que sea inmune al pecado, como tal vez algunos proponen, o que no tenga que luchar contra las bajas pasiones que tratan de resurgir. Porque en el momento que dejamos de crecer, hermanos, y nos estancamos, empiezan, déjeme decirlo así, esos bajos demonios a volver a resaltar en la vida de cada uno de nosotros. En el momento que nos empezamos a despegar de las manos de Dios, vuelven las bajas pasiones. Por esa razón debe de haber un constante crecimiento. Cuando dejamos de crecer, las tendencias heredadas o adquiridas empiezan a retomar fuerza en nosotros. La santificación tiene que ver con nuestra relación con Dios, con una inquebrantable fidelidad y completa entrega a la voluntad de Cristo Jesús. Nos lleva a una experiencia en la que el pecado ya no tiene el control sobre nuestras vidas. A eso nos quiere llevar el Señor, aunque ya los objetos, los orgullos, las exaltaciones ya no tomen control sobre nosotros, sino ahora nosotros controlemos todo esto.
nos lleva a esa experiencia. Y quiero invitarles a Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos habla mucho acerca de esto. En Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. No permitas que el pecado gobierne tu cuerpo mortal. En el proceso de la santificación lo que hacemos es que ahora nosotros gobernamos el cuerpo mortal, donde el mismo pensamiento del pecado nos debe de causar repugnante. Yo les mencioné en la primera etapa de la justificación. La sierva de Dios en el capítulo 3 del Camino a Cristo pregunta: ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? Necesita un arrepentimiento verdadero. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, entonces rechaza el pecado. La santificación es un proceso que va a durar, hermanos, toda la vida. Es un proceso difícil y penoso porque en la medida que avanzamos en el ideal de reflejar a Cristo en nuestras vidas y crecemos, nos damos cuenta de cuán distante nos encontramos de la perfección del carácter de nuestro amado Redentor. Esto es el resultado de que vamos por buen camino. Cuando miramos a Cristo Jesús y decimos: Señor, cuán puro y santo llegaste a ser. Fuiste un trabajo ejemplar para nuestras vidas. Cuando nos estamos dando cuenta de eso, es que vamos por buen camino. Esta lucha es la lucha de toda la vida, hasta que llegue el momento de la glorificación. La santificación, hermanos, es algo que tristemente muchas veces se confunde, pero debemos de aprenderla día a día, ser mejores hijos de Dios. En el proceso final, Dios invita al cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando logremos vencer al pecado, cuando logremos nuestras bajas pasiones, someterlas a mi voluntad y a mi dominio propio, a hacer la voluntad de Dios por encima de estas bajas pasiones, que fue algo que no logró Adán y Eva en el huerto del Edén, entonces hemos de estar listos para el proceso final, que es la glorificación. Es el último proceso que el Señor nos entrega en el plan de salvación. Después de ahí vienen muchas bendiciones, pero en lo que compete al plan de salvación, termina con el proceso de la glorificación. Quiero invitarles que vayamos a nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Muy pronto, familia, vamos a llegar a ese último proceso del plan de salvación, donde vamos a llegar cansados, vamos a llegar victoriosos, vamos a llegar anhelando, vamos a llegar después de haber luchado, después de haber pasado el proceso de la santificación, después de haber tenido esos momentos de oración, del estudio de su palabra para la reconciliación, después de haber entendido que nos convertimos en sus hijos, fuimos adoptados y nos dio una herencia. Después de haber entendido que tuvimos que arrepentirnos sinceramente, olvidar todo aquello que nos alejaba de Él para que pudiese Él justificarnos. Después de haber entregado nuestras vidas en el bautismo, vamos a llegar al último paso, que es la glorificación. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo, Juan, dice en el versículo 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, nuevo todo arreglado, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios.
¿Qué es lo que ha ganado este mundo por haber pasado en este hueco, en este bache tormentoso del pecado? La bendición, familia, que vamos a recibir como globo terráqueo es que ahora sí vamos a ser el centro del universo. Porque la promesa es que ahora el tabernáculo de Dios, ahora el mismo gobierno de Dios se va a aposentar en este planeta Tierra. ¿No les parece increíble? Después de haber pasado por este valle de muerte, después de haber pasado por este bache infernal del pecado, después de haber hecho grandes esfuerzos en esa subida, Dios promete que su reino estará con nosotros. Ellos serán su pueblo. Dios mismo. El texto, hermanos, yo creo en el texto bíblico y dice: Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Amén. Miren, en el principio Dios presentó una teocracia, un gobierno de Dios, pero la gente del pueblo de Dios pidió un rey. Se perdió el rey y entonces se formó un pueblo, y el pueblo se perdió el pueblo, y de ahí empezaron un grupo de 12 a predicar una vez más bajo las enseñanzas de Cristo Jesús para volver a formar el pueblo. Pasamos todo el transcurso de la Edad Media, no hubo teocracia, Dios no gobernaba a su pueblo de manera literal. Pero ahora, en la glorificación, el Señor promete que Él mismo va a ser quien gobierne a este mundo. El que estaba, dice en versículo 4, y enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Dios dice que va a enjugar todas las lágrimas. Y aquí viene algo que justamente es el término del pecado. Y ya no habrá muerte. ¿Decimos amén, hermanos? No más muerte. El viernes, una de nuestras feligreses en la iglesia de Cuauhtémoc me mandó un mensaje: pastor, mi mamá acaba de fallecer por coronavirus. Estuvimos orando por la mamá de la hermana Lupita. Estuvimos orando y falleció. Yo, gracias a Dios, tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo a mis hermanos. No he sufrido pérdidas recientemente. Mi abuelita falleció hace 15 años y la apreciaba mucho, la quería mucho, era mi abuelita. Y en la única muerte que he tenido de familia y cercana y que he tenido mucha relación ha sido mi abuelita, y nos desgarró el corazón. ¿Por qué creen que hay miedo a la muerte? Porque Dios no nos creó para morir. La muerte es un implante de Satanás. No fuimos diseñados para morir. Fuimos diseñados para vivir. Por eso el que tiene dinero busca cómo vivir más. Invierte para vivir más. Pone un sinfín de productos, un sinfín de tratamientos para vivir más, porque nuestra tendencia natural como hijos de Dios es vivir por la eternidad. Ahora ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque estas cosas, familia, habrán pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son, ¿qué cosa? Fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Estas cosas son fieles y verdaderas. Dios no miente. Está siendo muy claro. Esto va a suceder. Familia, si Cristo Jesús, Dios en el protoevangelio prometió la primera venida, cumplió. Vino. 4000 años tardó, pero vino. Porque así lo enmarcaba el cronograma de Dios, porque así lo enmarcaba el plan de salvación, porque así en sus designios, como Él es Dios, Él así lo ha establecido. Vino y murió por nosotros y resucitó al tercer día.
Y entonces dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios no miente, va a venir, y muy pronto. Lo que hoy estamos viendo en el mundo, incendios, inundaciones, terremotos, pandemia, todo lo que está afectando a este mundo, donde los mismos gobiernos, yo escuchaba la noticia en esta semana donde la ONU misma está diciendo: estemos preparados porque estamos casi seguros que viene otra pandemia. Dices tú: oigan, por favor. El mundo se está autodestruyendo. Por eso el Señor promete y dice: familia, hijos míos, pueblo mío, iglesia mía, voy a ir por ustedes, solo un poquito más, y el que ha de venir, vendrá. En el versículo 6 del capítulo 21 dice: y me dijo: hecho es, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le voy a dar de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Gratis. La justificación es gratuita. La vida eterna es gratuita. Dios nos las ha regalado. Él ya pagó por ello. Al que venza, al que llegue al final de la meta, ese crecimiento espiritual, esa santificación, ese vencimiento al pecado, al que venza, heredará, porque Él es mi hijo, lo adopté, va a heredar todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Adopción. El Señor promete, familia, que vamos a ser sus hijos. ¿Quiénes no entrarán al reino de los cielos? Los temerosos. ¿Será que hay temerosos ahorita, hermanos? Hay gente con temor, gente con miedo. Los incrédulos. Hay gente que no cree en esto. Hay gente que adora cosas, aquí vamos a leer ahorita. Los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No cabe duda, familia, que los valientes, los hombres de verdad, las mujeres de verdad son los hijos de Dios que van contracorriente hacia el reino de los cielos. Felicidades, familia. Vamos bien, hay que redoblar los esfuerzos. En el capítulo 22 sigue hablando de esa hermosa glorificación y vamos a ir terminando nuestra serie del plan de salvación. Dice el versículo 22, capítulo 22, versículo 1 de Apocalipsis: me mostró un río puro de agua de vida. Dice Juan, quien estaba en visión, era limpio como el cristal. Provenía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de ella, del uno y del otro lado del río, yo me imagino, así me lo imagino, el trono de Dios. El río que emana de su trono. Es un río. No sé cuántos han estado en un lugar donde hay un manantial grande. Yo me impresioné una vez en un campamento de la iglesia, en Florida, se llama Camp Culaqua. Los que conocen no me van a dejar mentir. Es precioso porque ahí en el campamento hay un territorio enorme de agua donde hicieron un muelle los hermanos y se puede ver cómo abajo está saliendo el agua, pero en cantidades increíbles, y se hace un tremendo río, arroyo, pero grande, con agua para allá y para acá. Dices: ¿dónde está el agua? No hay agua para acá atrás, aquí está. Me imagino el trono de Dios ahí arriba, con Él, ahí los ángeles y el agua de vida. No
No me digan si, no, pastor, pues no, que no va a haber agua, no va a haber mar, no, ¿dónde saber esa agua? No sé. Yo estoy leyendo y estoy disfrutando la lectura y viendo el escenario. Y entonces el agua va a caer, dice, y se separa el río. Y entonces en el centro de esa pequeña islita dice que está, ¿qué cosa? El árbol de la vida. El árbol de la vida es ese árbol que leímos en Génesis, que cuando Dios cuando el hombre se separó de Dios, cuando quiso romper relación el hombre con Dios, Dios tuvo que eliminar el acceso a ese árbol de la vida. Qué privilegio, familia, vamos a volver a tener acceso a ese árbol de la vida. Hay algo que tenemos que entender, lo que Dios quiere es que regresemos a ese principio. Lo que Dios quiere, hermanos, es que estemos así como Él nos diseñó en un principio, solo que ahora vencedores del pecado. Por esa razón nos regresa el árbol de la vida. Ya tiene 6,000 años el árbol de la vida, ¿no? Este árbol de la vida dice que lleva 12 frutos. Cada mes da un fruto. Las hojas de los árboles en té sirve para la sanidad de las naciones. Yo no sé a cuántos de las hermanas que están aquí presentes, y eso siempre se los digo, normalmente esto lo predico en los funerales, porque es hermoso recordar las promesas de Dios en los funerales. Aunque es triste el momento, pero nos llenamos de esperanza y de promesas. Y yo les digo a las hermanas, ¿a cuánto les gustaría tener en el patio de su casa un árbol que cada mes da un fruto diferente? Su pastor, imagínese. Cada mes un fruto diferente. No, hermanas, y espérense, la hoja de ese árbol lo pone usted a hervir, lo hace en tecito y mire, sanidad completa. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, no habrá necesidad de lámpara, no habrá luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por siempre jamás. Y me dijo estas palabras, miren que lo repite una vez más Juan, escribe doblemente este concepto, al menos en estos 2 versículos. Estas palabras son, ¿qué cosa? Fieles y verdaderas. Y el Señor de los santos profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de acontecer en breve. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado, hermanos, los que guardan las palabras de la profecía de este libro. En el versículo 12, vamos a avanzar por el tiempo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuese su obra. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el postrero. Él estuvo en el principio, Él va a estar en el final, no nos va a abandonar. Por favor, familia, no te sientas desamparado. Dios está aquí. Bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque tienen derecho al árbol de la vida. Costó guardar los mandamientos de Dios, costó, familia. ¿En qué costó? En que hay que trabajar constantemente. No es una pena, es un disfrute, pero es un trabajo constante. Bienaventurados, porque tenemos derecho al árbol de la vida. Los perros estarán afuera. El espíritu y la esposa dicen: ven. El que oiga diga: ven. El que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El plan de salvación, hermanos, es regresarnos a casa. Disfrutemos ese caminar. No tristes, no encorvados, no, felices porque vamos a casa. Yo quiero invitarte que disfrutes el caminar de regreso a la patria celestial y lleguemos juntos y nos reunamos juntos junto a ese árbol de la vida.
Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos has dado el privilegio de un plan maravilloso para poder regresar a casa. Ayúdanos, Señor, a estar en el camino correcto, a no autoengañarnos, a tener un cristianismo genuino, a ser sinceros contigo y que tú nos des el privilegio de darnos la bienvenida cuando vengas por segunda vez. Te lo pido y te lo agradezco en esta hora. En Cristo Jesús. Amén.